Recientemente, quiero decirles que si ven que la garganta falla, no se preocupen. Pero esta semana ha estado con problemas, pero se va a calentar y va a terminar bien. Recientemente tenía una hija en Estados Unidos que tenía problemas de enfermedad, tratamiento, y saqué un momentito para ir a donde ella unos días. Aun cuando es interesante porque tenía iba a tener una operación de un ojo, una córnea que me iba a estar instalando, y se cayó no apareció córnea. Mi esposa me dice, aprovecha porque hay una situación que tú sabes que tienes que atender. Y cogimos a Estados Unidos, fuimos a Estados Unidos. Lo que le estoy diciendo esto por la siguiente razón. Mientras estuve en aquel lugar, hubo una experiencia maravillosa. Primero porque hacíamos unos cuantos años que no nos veíamos de cerca. Número dos, porque hubo una experiencia espiritual, tanto de parte de ella como de parte mía. Y tuve la oportunidad, como tenía más tiempo, empecé a orar, a buscar la presencia de Dios, a interceder por ella. Recuerdo que en ese momento lo hacía también de la misma manera con Cindy. Y había veces que en el día estaba 8 o 10 veces orando por esa experiencia. Y gracias a Dios del cielo, las cosas se han ido normalizando, se han ido arreglando. Ya esta semana pasada, porque una de las preocupaciones que ella tenía, una casa tremendamente grande, y yo le decía, sal de esto aunque tenga que dar las cortinas agrias. Y me dijo, voy a hacer arreglos. Y ya esta semana me dijo, ya tengo los arreglos hechos, inclusive posiblemente busco un trabajo que sea mucho más tranquilo que el que tengo. Mientras estuve en aquel lugar, hubo unas experiencias maravillosas en términos de que Dios a veces me ponía unos mensajes y al otro día los buscaba, los tenía en la cabeza, y al otro día cuando abría la Biblia estaba ahí, pudimos compartir. Pero una de las cosas que Dios me estaba señalando en ese momento en particular era que la venida del Señor estaba cerca. El domingo pasado, yo sé que Madre les habló porque yo conocía el pasaje, yo conocía Madre le había dicho, fuera por mí, y yo le dije, dígate con la ropa al charco que no te vas a ahogar. Y la experiencia fue maravillosa, porque cuando alguien se para en este lugar en el nombre del Señor, ocurren cosas maravillosas. Y es interesante que el domingo pasado, aunque yo no estaba aquí, ni he visto tampoco, pero yo sé que la experiencia fue buena, y yo espero que la de hoy sea buena también, aunque no esté hablando quizás tanto de la venida del Señor. Pero yo quisiera señalar que venía una gran preocupación a mi vida con relación a todas las naciones y todas las situaciones que están ocurriendo dentro del mundo que nos ha tocado vivir. Yo no quisiera en este culto que nadie se asuste ni nadie tenga miedo. Yo entiendo que el cristiano tiene que estar preparado y capacitado de tal manera que no importa los eventos que ocurran, la gloria del Señor esté en medio nuestro, que no haya ninguna dificultad que nos pueda lastimar, o que no haya alguna dificultad que nos pueda quitar la paz de Dios. Es bien importante que esa situación esté en medio de nuestras vidas, porque si es así, nada ni nadie nos podrá separar de Él. Hay un versículo que yo quisiera dar de referencia que se encuentra en Apocalipsis 10, el versículo 11. Apocalipsis 10, el versículo 11.
es necesario, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario que profetices nuevamente vuelvo a repetir, sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vamos a estar, si quiere la bondad, vamos a estar un momentito en pie para orar. Aquellos que puedan hacerlo. Padre bueno, Padre Santo, Padre bendito, permite que la experiencia que vamos a tener en este lugar sea de edificación para nuestra vida. Que tú hables a nuestros corazones y que nada ni nadie nos separe de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En estos días estaba orando también mucho porque yo tenía 3 nietos, los únicos 3 nietos que yo le hice el papá todo. Tenía los únicos 3 nietos que estaban en Corea del Sur. Yo no sé cuántos de ustedes siguen las noticias, pero Corea del Sur y Corea del Norte están en una condición difícil, porque hay un gobernante en Corea del Norte que es un joven que no le preocupa lo que pueda pasar y está utilizando o está preparando cohetes, ¿verdad?, dirigibles, y los está probando allá en el mar Índico. Es interesante que entonces su hermano, que está en la parte abajo, esté preocupado. Porque si usted tiene un vecino que tiene algunas armas o hace algunas cosas, usted va a estar preocupado. Entonces está preparando aquellos antimisiles de tal manera que si él tira para acá, revuelvan o retornen para atrás. Y mientras mis nietos estaban por allá, el jueves regresaron, yo decía, Señor, estas situaciones que están ocurriendo, por lo menos permite que puedan volver al lugar. No solamente este es el sitio que está viendo algunas dificultades, nosotros podemos ver que hay una serie de naciones que están pasando por unas condiciones bien difíciles, en las cuales el terrorismo musulmán está lastimando y haciendo daño en diferentes formas. Lo triste de esto es que estas personas lo están haciendo en nombre de un Dios que ellos creen. Y ojalá que nosotros los cristianos fuéramos quizás la mitad de lo que ellos hacen, no porque hacen las cosas como las hagan, sino porque ellos no les importa si se tienen que inmolar para presentar estas situaciones para que prevalezca lo que ellos dicen. Claro, no está mal. Las condiciones, la forma y la manera, nunca la violencia ni Dios la comparte ni se debe vivir. Usted tiene, en estos días hay problemas en Alemania, hay problemas en Francia, hay problemas en un sinnúmero de países. Coge el Caribe y esta república, por lo general, todas tienen problemas también. Usted coge Estados Unidos en unas condiciones críticas. Los negros y los blancos, pero mayormente los blancos, porque los blancos son los que siempre han tratado de oprimir al negro, están en una guerra. Y algunos, quizás las situaciones que han pasado, porque algunos policías, ¿verdad?, se les sale el racismo y en muchas ocasiones personas inocentes les quitan la vida. Y hay un caos. Además de que el pecado es rampante, las condiciones adversas que se están viviendo, pero sobre todas las cosas. Una de las cosas que tiene que preocuparnos es que muchas de las leyes que se hacen en muchos de estos lugares van en contra de la misma voluntad de Dios. Y como van en contra de la misma voluntad de Dios, esta situación difícil todos los días se hace más difícil. O sea, todas estas condiciones hacen
única forma que tiene Dios para lograr controlar las situaciones que se están viviendo. Las ciudades pueden hacer lo que quieran, pueden seguir el pecado rampante, pero el Dios del cielo un día va a paralizar esta situación. Ahorita vamos a estar hablando en lo que dice Apocalipsis en esa dirección. Si vamos a México, en México a veces que se matan más en la semana sobre 100 personas, muchos pasan desapercibidos. Recientemente un gobernante de como si fuera un alcalde, un gobernante, junto con la policía, con un grupo de personas, los mandaron a matar y los quemaron. Claro, eso lo pudieron investigar, hay muchos que no los investigan. Nos vamos a Puerto Rico. La situación nuestra es alarmante, porque no tenemos ahora mismo, vamos a ser dirigidos por una junta que manda Estados Unidos. Los americanos nos engañaron. Nos dieron en el 51 que había un pacto con ellos y ya se acabó el pacto. Ahora el pacto dice el Tribunal Supremo, dice el presidente y dice el Congreso que ninguna de las cosas va, que somos un territorio, que no tenemos poder. Tiene que ser lo que ellos digan. Cuando yo salí los otros días de aquí, me confirmó Israel este culto que yo iba a dar. Cuando salí, Israel me dijo de la siguiente manera: el Zika, que ahora mismo está en Puerto Rico, el Zika puede hacer en algún momento en particular, en términos de 5 o 6 años, si no se logra controlar, si no hay una experiencia que pueda cambiar, el Zika, van a nacer tantos niños que son los niños que en 5 o 6 años van a estar en un aula, en una escuela. Niños con defectos y con condiciones, lo que esperamos que sean los niños del mañana, porque siempre le decimos que los niños y los jóvenes son los niños del mañana. Cuando miramos esta situación, cuando él me decía eso, yo me fui a mi casa y yo temblaba. Porque yo tengo 5 hijos. Por eso corrí allá de hija mayor, porque todavía siguen siendo mis nenas, yo las crié. Yo me separé de mi esposo porque yo crié a mis hijas, y era su padre y era su madre. Y hay una conexión entre nosotros. Para mí mis hijas y mis últimos 2 hijos, son algo especial. O sea, yo tengo la responsabilidad por velar por ellos, yo tengo la responsabilidad porque ellos se sientan en términos de no solamente de lo material, sino de lo espiritual, porque para mí lo espiritual es primero, que estén reconfortados y que sientan que la paz de Dios está con ellos. Así que es interesante que cuando yo podía ver esto, y hay muchas personas, quizás aquí en la iglesia, jóvenes que tienen sus hijos pequeños, o personas que pueden en el día de mañana tener más criaturas, que esta situación esté arropando, lastimando, dañando, y que no tengamos la experiencia necesaria o el deseo para tratar de llegar a resolver este problema. Se me venía a la mente, yo recuerdo que por aquí había un lugar, creo que por ahí, que era la unidad al frente, que era la unidad de salud pública. Cuando las cosas estaban más malas, había unas mujeres ahí que eran enfermeras, estos muchachos ahora no lo conocen y muchos de los jóvenes no lo conocen, que estaban dando prevención, y dentro de la prevención hacían que muchas enfermedades no vinieran, o sea, no llegaran, que las situaciones pudieran quizás alejarse. Pero ahora estamos en una situación donde la gente tiene unas dificultades tremendas con relación al Zika, a las otras plagas que estamos pasando por ella, no solamente esas, sino el cáncer, la diabetes, el corazón, estamos bien arriba en ese tipo de condiciones. Y cada día se nos hace más difícil, porque la gente, los pulpos, los que tienen poder, están tomando que a veces la mayoría del dinero que viene ellos se quedan con ellos. Y aquellos que tenemos planes, en muchas ocasiones nos hacen unas limitaciones para poder entrar en él.
esa es la experiencia triste que nos ha tocado vivir. ¿Por qué yo le digo esto? Porque en un momento determinado el pueblo de Egipto estaba, el pueblo de Dios, de Israel, estaba en Egipto por su pecado y por su maldad, por las condiciones que estaban habiendo. O sea, era el pueblo de Dios, pero Dios los había castigado y los había hecho que sufrieran, porque se habían olvidado de Dios, no solamente se habían olvidado de Dios, sino que comenzaron a adorar a otros dioses. Y Dios los dejó allí 420 años, pasaron como 4 o 5 generaciones, para que Dios, cuando hubo el clamor para que el Dios del cielo regresara para bendecirle, para darle la bendición, ya Dios había comenzado un proceso de entrar a preparar un hombre, aquel que se dio por el río por allí, que se iba a criar en el palacio y que iba a salir a un lugar huyendo, pero luego Dios a los 80 años lo llama para que venga a tomar el poder sacar a aquellas personas de aquel lugar. No fue hasta que este pueblo clamó al Dios del cielo, buscó su dirección, y el pueblo de hoy, el pueblo de la iglesia de hoy, tiene el poder y tiene la gloria que nos la dio Jesucristo para nosotros poder entrar a clamar, para que Dios transforme y cambie, porque cuando Dios quiere cambia todas las cosas. O sea, lo que yo soy hoy puede ser que sea otra cosa mañana, pero mientras nosotros tratemos de depender o seguir a la persona en su forma y manera, en lo que hacen, en las leyes que a veces van en contra de Dios, no protestamos, no gritamos, no levantamos nuestra voz, o por lo menos no le decimos al Dios del cielo para que Él en alguna forma se acerque a nosotros, nos dé de su paz, nos dé de su confianza, nos dé de su seguridad, pero más que eso, nos dé la certeza que estamos caminando hacia paso seguro, buscando la dirección del Dios del cielo. No podemos caminar en este mundo. O sea, la iglesia tiene que manifestarse en una dirección diferente. La iglesia no es ninguna porquería. La iglesia son gente que fueron redimidos por la sangre de Jesucristo. El Señor dejó el trono para nacer en el vientre de María, para que nosotros pudiéramos tener la salvación de nuestras vidas y pudiéramos subir arriba, para que pudiéramos obtener esa experiencia de encontrarnos con Él y vivir dentro de la gloria que nos da. Es el mismo Dios, no hay otro Dios. Hace 2000 años que vino, pero no hay otro Dios. Ese mismo Dios que nos dio poder. En muchas ocasiones se nos olvida ese poder que Dios nos dio, y en ocasiones a veces estamos cabizbajos, tenemos miedo, hay temores. A veces cuando viene alguna enfermedad nos preocupamos. No podemos preocuparnos, porque el Dios del cielo es el que rompe cadenas, el que rompe ataduras, el que está con nosotros, el que nos lleva de la mano, es el que nos prepara para encontrarnos con Él. Hay gente que al menor problema comienza a llorar. Yo tengo que decirle que por el amor que le tenía a mi hija, yo la escuché 2 o 3 veces y se veía con un cansancio. Tenía que preocuparme. Pero cuando le dije a Dios, Señor, yo necesito que tú intervengas, y ya la experiencia del Señor está interviniendo. ¿Por qué? Porque el Dios que yo tengo es un Dios que cuando yo le llamo me responde. Un Dios que cuando yo lo necesito está ahí para darme la dirección, la ayuda y el sostén. Todos y cada uno de nosotros, en tanto en cuanto nos hemos dispuesto a decirle: Dios, tú eres mi esperanza, tú eres mi seguridad, tú eres la certeza de mi vida, tú eres el que me guía, el que me llevas de la mano, y dentro de esa experiencia, Señor, yo te voy a servir hasta el final. Pero hay que romper barreras, hay que romper ataduras, hay que buscar la forma en que Dios, en su infinito amor, nos señale cuál es el camino verdadero, porque hay muchos caminos que se abren, y dentro de la experiencia que estamos viviendo, aún la iglesia se confunde dentro de esos caminos que hay que buscar. ¿Por qué? Porque nos entretenemos con condiciones o cosas que están pasando en el mundo, que verdaderamente no son lo que Dios quiere. En el Apocalipsis nos estaba señalando que hay que volver otra vez a hablar, a reclamar, decirle a las naciones, decirle a la gente
¿quiénes son los que tienen que decirlo? Nosotros, que somos los profetas de Dios. Hay un libro que se llama Apocalipsis o Revelaciones, que mucha gente le tiene miedo. Mucha gente no lo lee, mucha gente no predica sobre él. Este libro es un libro que Dios en un momento determinado le da a Juan, al anciano. Un hombre ya en su ancianidad es desterrado a la isla de Patmos. Y en aquel lugar Dios le da, fíjense que viene, la iglesia había salido de una gran tribulación, una gran experiencia difícil, porque se estaban matando a los cristianos. De tres maneras se mataban a los cristianos. O sea, una vez que usted se convertía, incluyendo a los discípulos, una vez que usted se convertía, los traían y se los echaban a la fiera, número uno. Número dos, los crucificaban. Y número tres, le echaban un acelerante para pegarle fuego. Dice que Nerón fue uno de los hombres más malos que tuvo, que se reía cuando aquellos cristianos lloraban o gritaban, porque el dolor siempre llega. Pero hay una experiencia más allá del dolor y la experiencia difícil que nos puede ocurrir, porque al final de la carrera Dios dice que no nos preocupemos por aquellos que puedan matar el cuerpo, quitar la vida, porque el alma que está dentro de nosotros es de Dios y esa se preserva, se prepara y va a llevar en olor fragante a la presencia de Dios. Va a haber vestiduras nuevas allá en el trono de la gracia, porque el Dios del cielo va a romper todas las ataduras que se puedan poner. Pero cuando la iglesia no se percata de que el tiempo es difícil, y a veces corremos con los tiempos, igual que el pueblo de Dios, o sea, tuvieron que venir unas plagas y hacer unos en Egipto allí, y hacer unos portentos de parte de Dios, para que ocurriera. Yo quiero señalar algo. Como Dios obra, hay cosas que yo a veces no las entiendo, que yo espero que me las explique allá, pero que yo no las puedo cuestionar porque la voluntad de Dios y la forma en que Dios brega no son dentro de mi conocimiento, porque el conocimiento de Dios es infinito, el de nosotros es pequeño. Nosotros somos poca cosa, pero Dios es amplio y sabe cómo hacerlo. Y es interesante que cuando venía Moisés para hacer la labor que Dios le había dado, en el camino Jehová le iba a quitar la vida. Y yo decía, Señor, decía para entre mí, porque yo vivo la palabra, o sea, yo trato de entenderla, comprenderla, ir más allá, y de Señor, pero ¿cómo es un hombre que tú llamas? ¿Cómo es un hombre que tú llamas? Entonces le dice que le va a quitar la vida. ¿Y sabes por qué era? Porque no había circuncidado a su propio hijo. Y Jetro, que era el suegro de Moisés, le pudo haber dicho, porque era sacerdote, le pudo haber dicho, mira, los hijos, el mandato de Dios es que hay que circuncidarlos. Así que lo que yo quiero que miren con esto es, si el Señor, aquel que había escogido para libertar a su pueblo, iba a acabar con él allí en el desierto, si nosotros nos descarriamos, nos descuidamos, la experiencia para nosotros se nos hace difícil. Seguir, escúchenme bien, seguir al Señor no es fácil. Seguir al Señor no es fácil. No es venir el domingo aquí, cantar, alabar y glorificar. Venir ante la presencia de Dios es algo mucho más sublime. Es como cuando el sacerdote era el que intercedía por los pecados y se detenía, tenía que prepararse por una semana para poder entrar al lugar santo. Cuando estaba preparado, entonces era que podía interceder, y la iglesia tuvo la oportunidad, después que Jesucristo muere, en que el velo se rompe, ya no hay espacio que nos limite, sino que usted y yo tenemos el poder para llegar hasta el frente y dirigirnos a Dios de tú a tú, buscar su presencia. No le vemos, pero sentimos su gloria, porque su Espíritu se supone que está con nosotros. Si verdaderamente hemos creído, la gloria del Señor se va a mover en medio nuestro y la gloria del Señor va a caminar con nosotros. O sea, vuelvo a decir, usted no es ninguna porquería.
Usted es hechura de la presencia sublime de parte de Dios. Y usted en un momento determinado levantó su mano y le dijo al Señor: Señor, yo creo en ti y yo creo en la experiencia de la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, y por esa sangre yo me lavo, y por esa sangre yo camino, y por esa sangre yo voy a sentir tu presencia y tú vas a estar conmigo. El Apocalipsis, como le estaba diciendo, es fácil. Les dije que era un tiempo difícil, donde Juan estaba desterrado allí porque estaban acabando. Él tuvo la suerte que no lo acabaron. Yo creo que entiendo que Dios tenía su mensaje. Es interesante porque Dios en Marcos habla que después de la tribulación la venida de Él se iba a manifestar. Gracias. La venida de Él se iba a manifestar. No vuelve a hablar. Yo creo para mí que esta experiencia de Apocalipsis o revelación vino como consecuencia de que Dios, aun cuando vino para un pueblo, el pueblo no le entendía, no le buscaba, no le proclamaba, no le servía. Cuando decimos al pueblo, porque hubo un grupo que le siguió, es la fe que formalizó, pero había un grupo grande del pueblo no quiere entrar en contacto directo con el Dios del cielo, no está dispuesto a someterse. Inclusive cuando se les reclama, en muchas ocasiones señalan o dicen: el Dios del cielo ni nadie puede meterse en mi intimidad o en las cosas que yo tengo que ver con Dios. Mientras la gente del pueblo o de la iglesia, de donde sea, esté aquí en la tierra y no se someta a la voluntad del Dios del cielo, vamos a tener dificultades. Sí que es interesante que cuando este hombre tiene esta visión, es por ahí del 55 del 65 al 95, por ahí, comienza a ver unas cosas. Primero hay unos mensajes para 7 iglesias que hay, y le dan unos mensajes porque esas 7 iglesias tenían unas dificultades, como las tienen las iglesias en el día de hoy. Tenían unas dificultades. Y el Señor les reveló para que las mejoraran. Como cuando una persona se para aquí, el pastor se para aquí, puede que haya unas dificultades que tenemos que arreglar. Posteriormente a esto, sigue insistiendo en que Jesucristo viene, vuelve otra vez pronto, lo hace en varias ocasiones. Y cuando sigue insistiendo en esa dirección, entonces el Señor les muestra de 7 sellos que cada ángel va abriendo y lo va señalando, y está señalando unos castigos que van a estar llegando al pueblo, a la humanidad, a la raza. Posteriormente hay 7 trompetas de la misma manera, que algunas personas comienzan a sonar las trompetas y a señalar de otras condiciones adversas que van a llegar al mundo que estamos viviendo por su condición de pecado. Y finalmente dice la palabra que la ira de Dios estaba tan encendida que hay una copa donde cada ángel va a estar señalando en cada una de esas copas condiciones que van a estar ocurriendo, las que están ocurriendo en el día de hoy. Hay muchas que están ocurriendo en el día de hoy. Hay unas cosas ahí que no se puede leer literalmente. Hay experiencias donde hay sangre en diferentes lugares. Hay trata de niños, hay trata de mujeres, hay lugares donde se cogen las vidas para llevarlas y vender sus órganos, porque matan a esa persona, pero le sacan todo lo que tienen para venderlo. Porque hay unos, como decía, se dirigía a la clase, hay unos que tienen poder, hay unos que tienen dinero, porque el dinero aquí vale, pero cuando luego el Dios del cielo diga ya no va más, entonces el dinero no vale. Es la experiencia profunda de un Dios que ha penetrado en nuestros corazones, que nos va a dar la firmeza, la confianza, la seguridad, y que nos va a llevar en victoria. Así que es interesante que dentro de esta experiencia, ¿verdad?, de señalarnos o cómo se va moviendo, en la última plaga está señalando que hay o que va a haber
un terremoto tan grande, un tsunami, que dice que algunas islas se desprenderán, se desaparecen. Usted sabe que un tsunami que no fue tan grande y hubieron ciudades que se quedaron desiertas. Pues mire, lo que está diciendo es que va a haber islas, va a haber situaciones fuera de lo natural, que se van a mover, y aún países que se van a mover. Es interesante porque en muchas ocasiones la gente conoce esto. Algunos no les preocupa porque creen que esto es un cuento. Cada experiencia que Dios ha dicho, cada experiencia que Dios ha hecho, se ha estado cumpliendo al pie de la letra. Así que es interesante que este terremoto de tsunami va a llegar porque es la última ira, la última copa de ira del Dios del cielo. Ya no aguanta más. Y esto me lleva a los tiempos de Noé. Dios mira para abajo y ve que la condición era el pecado rampante. Dice, no va más. Y mandó el diluvio. Y cuando estaba Sodoma y Gomorra en su condición más aberrante, el Dios del cielo envió los ángeles para decirle primero a Abraham, y Abraham intercedió, pero no estaban dispuestos a entrar en razones. La gente que vivía allí, y fueron después de Lot, y ellos le dijeron, prepárense, porque lo bonito de esto es que cuando el pecado llega a tal naturaleza, aquellos ángeles eran preciosos, y el pueblo había preferido estar con esos ángeles que vinieron a estar con una mujer. No le dice, mira, hay unas mujeres que yo tengo ahí preciosas que no han tenido marido nunca. No, nosotros no queremos nosotros no queremos esa muchacha, nosotros queremos a esos hombres. Y hubo una experiencia del Dios del cielo castigando de una manera tremenda a aquellas personas, pegándole fuego en un lugar. La condición que estamos viviendo en el día de hoy es mucho peor. Yo les decía de la trata de mujeres, la trata de hombres, de cómo se llega, cómo se mata en diferentes lugares. Los musulmanes, una persona que coge en un vehículo y se monta y mata a 50 o 60, o las orgías de algunas personas que están celebrando algún acto en términos de cosas que Dios está en contra. Y yo quiero señalar una cosa aquí en particular. Todos nosotros tenemos cercanos a alguna persona que es homosexual o lesbiana. Lo tenemos. Como hay unas personas que son unos prostitutos, o sea, prostitutas, que son la misma situación de pecado y de maldad. Pero nosotros no somos quienes para lastimar, para señalar, para hacer daño, porque la misericordia del Dios del cielo está por encima de nuestros actos, de nuestra forma de pensar. Así que si podemos darle la mano a alguien, traerlo al camino, buscarle la dirección, orar por ellos, la iglesia está para orar. La iglesia no está ni para castigar, ni para lastimar, ni para señalar, ni para mirarlo cuando camina, cuando eso no. Usted tiene que sentir pena, sentirse en el momento ese deseoso de que el Dios del cielo haga un milagro, porque es que son familiares nuestros, son personas que caminan por ahí, porque cuando Dios vino a la tierra, vino porque había enfermedad y quería dar sanidad a aquellas personas que estaban enfermas. Y en el día de hoy, el Dios del cielo sigue con los brazos extendidos. A pesar de estas situaciones, hay un grupo de personas que están, creo que es mundo cristiano, en internet creo que está. A pesar de estas situaciones, hay lugares en Arabia y en algunos dichos allá que hay gente que se está acercando al Dios del cielo y los están matando. Nosotros vivimos en este lugar tranquilamente, nosotros tenemos una bendición en este país. Aun cuando las cosas están bien malas, por lo menos 4 o 5 comidas hacemos. Y la gente, entre las enfermedades que están, una es la de estar gordo, incluyéndome a mí. Y para no salir de que estoy
nos traen enfermedades, nos traen dificultades, nos trae la diabetes, nos trae un montón de cosas, pero más que nos trae es que usted hasta donde pueda tiene que buscar la manera, porque ese es el templo de Dios, y usted, el templo de Dios tiene que estar reconfortado, bonito, bien arreglado. Y aunque esto quizás duela o moleste, ¿verdad? Esta mañana mi esposa me dice, yo bromeo mucho con mi esposa, mi relación con ella es muy buena, gracias a Dios, ¿verdad? El día que se dañe, pues se tendrá que ir. Está buena, ¿no? Si alguien se tiene que ir, me voy yo. Así que, pero es interesante porque la relación es muy buena. Y decía, tengo calor. Y yo, para echar una puntita, le dije, no sé, porque yo no tengo ninguna. Estaba haciendo caso de la verdad. Yo no tengo ninguna. Porque tú, como yo estoy gorda, le cayó el... ¿Tú piensas que yo estoy gorda? Entonces tuve que arreglar, no arreglar, los dos estamos gordos, pero tú tienes calor, yo no tengo calor. Es interesante porque cuando nos tocan puntos que nos duelen, que nos molestan, es como cuando usted llega a la iglesia. Yo hablaba ahorita con la hermanita allá atrás, que ahora se me fue el nombre, la esposa de Ángel. Una de las dificultades que he tenido toda la vida, que los nombres se me van, y hablábamos de la urbanidad cristiana. Y es que hay gente en la iglesia, nosotros de afuera, que llegan y entran como a un club, como una gallera. Y saben una cosa, aquí se rompió el templo, pero ahora el templo llega hasta allá, y una vez que usted penetra por esa puerta, el amor, la gracia, la bendición de Dios va a caer sobre usted, porque cuando usted viene aquí usted recibe bendición. A lo mejor usted no lo siente, pero usted, hay un ángel, el Salmo 27:4 dice que hay un ángel que nos rodea, que está a nuestro lado, y ese ángel nos protege y llega con nosotros hasta ahí. Y cuando usted llega aquí a este lugar y usted puede percibir la presencia de Dios, usted va a sentir que el Dios del cielo le va a hablar. No importa que se pare aquí, aunque hable malo, va a recibir lo bueno. Y cuando alguien habla, si usted tiene, el Espíritu le va a decir, lo que te está diciendo es la verdad. No te pongas triste, no te pongas angustiado, no te vayas a este lugar con tristeza. Pero usted tiene que sentir que cuando llega aquí, la presencia de Dios tiene que estar con usted. Yo le decía de la urbanidad cristiana, Isaías habla de que tenemos que cuidarnos también por la vestimenta. Tanto hombres como mujeres. Tanto hombres como mujeres. Pablo habla de la siguiente manera con relación a los que comen carne por sacrificado a los ídolos. Y Pablo dice, si usted no sabe que es sacrificado a los ídolos y se lo come, cómaselo y dele gracia, porque eso no le va a hacer absolutamente nada. Pero si por causa del hermano usted puede conquistar al hermano, entonces no coma carne de sacrificado a los ídolos. Por tanto, usted cuando llega hasta la iglesia tiene que buscar la manera de que esa coinonía, esa unidad, ese compartir, esa experiencia, los unos por los otros, el Dios del cielo está implícito en esa relación. Y cuando llegamos aquí, fíjense que la familia de la iglesia es mucho más importante que la familia carnal. La familia de la iglesia es la iglesia que Dios instituyó, los hijos que en un momento determinado, cuando Cristo venga, van a subir al cielo si permanecen en esa dirección. Por tanto, cuando hay necesidad, cuando hay problemas, cuando hay dificultad, cuando hay enfermedad, no importa la condición en que se encuentre el hermano, entonces usted y yo tenemos que estar intercediendo. Yo creo que estamos perdiendo nuestro tiempo en el día de hoy. El diablo nos tiene entretenidos. El diablo nos tiene entretenidos, nuestros jóvenes. Yo quiero decir algo, yo le decía a Carlita que la visitaba esta semana. Salí de él poco, ¿no? Porque me dijo que ya nosotros que estábamos viejos, Carlita, yo creo que está equivocada. Estamos quizás un poco maduros, pero estamos todavía en la presencia de Dios ahí cuidando. Así que es interesante, mis hermanos, que usted ve por ahí, antes, escúcheme bien,
de 60 años para abajo, 65 años para abajo, no sabe lo que fueron necesidades o problemas o dificultades del 30 en adelante. Sería bueno que un día en Carlita, que tiene quizás más experiencia aquí, se parara aquí al frente de un domingo, que el pastor le dio la oportunidad para hablar. Porque en aquella ocasión, la situación estaba tan difícil que en muchas ocasiones pasaban días que no comíamos carne. Y a veces que la mamá le echaba un cantito de bacalao. Nosotros al lado mejor que estábamos, tenía una tiendita y todo, un cantito de bacalao con un tocado, una verdurita, cualquier cosa. Estábamos en una ciudad. Claro, no daba que se engordar tampoco, porque las cosas que habían eran muchas. Sí que es interesante que en aquella condición estábamos impuestos a trabajar, se sembraba. Hoy nadie quiere sembrar. Hoy tienen ahí espacio a veces perdido, que pueden sembrar dos matas de plátano, un canto de batata, cualquier otra situación. Yo siembro todos los días algo, todos los días, toda la semana por lo menos siembro algo. ¿Por qué? Porque si llega un momento difícil, el vecino tiene vacas allí, y aquellas vacas me comeré con la verdura que tengo. Yo me imagino que están allí, no voy a pecar, porque la situación, mis hermanos, es que la condición en aquel entonces era difícil. Yo no sé cuántos se recuerdan de lo que son viejos antiguas. Para aquellos que son más viejos, era una cosa que daba en los pies, porque no se usaba zapatos, y la enfermedad estaba lastimando y haciendo daño. Vamos a hablar a nuestros muchachos de eso. Y en el día de hoy los muchachos no tienen nada que hacer y entonces juegan en el Pokémon, que a veces les puede costar la vida, y se entretienen en eso, no leen la Biblia. Nosotros los padres, en muchas ocasiones, los padres, se lo digo, escúcheme bien esto, los padres jóvenes, mire, coja a su niño, coja a su muchacho y hable de estas cosas, dígale con claridad lo que es servir al Señor, hacer su voluntad, las responsabilidades que tienen que ver con Dios, porque en muchas ocasiones estamos a veces perdidos jugando. Mire, mi teléfono a veces se me enfogona porque yo no lo conozco bien, pero usted coge un muchachito de 3 o 4 años y ya lo tiene un teléfono en la mano, que es el teléfono, porque las redes son muy buenas y ayudan con muchas cosas, pero las redes sirven también para lastimar, para hacer daño, como sirven para... Dentro de la experiencia que estamos viviendo, la gente tiene que hacer conciencia. Yo conozco mucho de agua, porque toda la vida trabajé con agua, trabajé en planta, conozco el agua, sé dónde hay agua. Yo puedo hincar ahí un pozo al lado ahí, va a salir agua, no va a salir agua, porque eso es como el cuerpo de uno, que usted tiene el corazón acá, las dos venas que tiran y la que va llevando la sangre, la arteria, y gasta los capilares. Así de la misma manera es el agua que Dios nos ha dado, la bendición de Dios, o sea, la grandeza. A veces nosotros no entendemos la grandeza de Dios, pero Dios de esa manera nos tiene el agua en esa dirección. Así que es interesante que dentro de la experiencia que estamos viviendo, en el día de hoy, el agua se está contaminando y dice que va a llegar un tiempo en que el agua se puede acabar. El agua se puede acabar. Como les dije, yo conozco mucho de agua porque trabajaba en agua, trabajaba en bomba, trabajaba un montón de cosas de esas. La experiencia de cómo se comparte esa experiencia. Pero estamos contaminando porque tiramos la porquería. Los vertederos se están llenando. Ahorita cuando se llene, la gente, como no quiere tirarla, va a tirarla ahí. Los que están en contra quizás de un incinerador, que hasta cierto punto quizás va a tener su problema, pero tienen menos que quizás contaminar el agua que no estamos bebiendo. Para decirles la magnitud de cómo se contamina, mire, el agua de Agua Buena, la de Cagua, la de San Lorenzo, la de Gurabo, Las Piedras, van a las aguas que se toman en San Juan. Los residuos, hay veces que la planta trabaja bien, pero cuando la planta no trabaja bien son 10 millones de agua cruda que se están tirando en esos lugares. Y hay veces que hay empleados irresponsables que no hacen su trabajo. Y hay personas en el gobierno que no hacen su trabajo. Y hay condiciones en las cuales, hablaba ahorita el maestro también, de cómo algunas personas se lucran y cómo algunas personas hacen lo que no tienen que hacer. O sea, no hay una responsabilidad para vivir en medio de este mundo. Y mientras nosotros seamos irresponsables con lo que Dios nos ha dado, o sea, el planeta que Dios ha puesto en nuestras manos, pero está
estamos ensuciando, que lo estamos lastimando, realmente vamos a la Biblia, no encontramos lo que necesitamos. Más todavía, yo creo que la iglesia, y hay una cosa, y quiero decir lo siguiente. Me preocupa. Me preocupa la iglesia en el sentido de que el domingo hay mucha gente aquí, pero en la semana, por lo menos yo no sé dónde están, o por qué no pueden venir quizás a adorar con nosotros, o a interceder. Yo creo que tenemos que hacer muchas cosas. Yo creo que hay sitios por ahí que tenemos que ir a hacer quizás un día en la semana algunos grupitos, algunas personas para salir a llevar el mensaje, como hacen los testigos de Jehová, que no tienen la misma experiencia espiritual que tenemos nosotros, para de alguna manera, donde están necesitados, algunos lo hacen, algunos hermanos lo están haciendo, pero es necesario que más hermanos se involucren de tal manera que sientan la presencia del Señor y que podamos estar cercanos a la dirección del Señor. Hermano, para este culto yo me preparé bien preparado, más que para ningún otro culto, porque yo quería que Dios me dijera lo que era necesario para la iglesia, porque la iglesia puede ganar o puede perder la salvación. Puede tener la oportunidad de recibir la paz que necesita, la confianza y la seguridad, y sobre todas las cosas, tener la oportunidad de que cuando Cristo venga, dice que al final de la carrera, después de la pelea, de la guerra del Señor con la bestia, con Satanás y el anticristo, el poder de Dios va a emerger y vamos a estar viviendo en la patria celestial que el Señor lo ha formado. Si usted quiere ir a esa patria celestial, esfuércese, sea valiente, dé el todo por el todo y haga que la presencia de Dios nos ayude, nos estimule a seguir hacia adelante. Hermanos, que la gloria del Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos a decir. Gloria a Dios. Hermano, yo quisiera que ustedes den una alabanza a Dios. Yo quisiera, antes de... Yo sé que los hermanos ya están preparados pero les voy a pedir que tengan un poco de paciencia para la comunión. Quisiera señalar si hay alguna persona aquí que ha escuchado la palabra y necesita encontrarse con el Dios del cielo. Tiene las puertas abiertas para decir al Señor: Señor, yo quiero que tu bendición esté conmigo, que tú me guíes, que me acompañes, que me lleves de la mano. Si hay alguna persona que siente que el Señor le habla de su mano, yo quiero dar con usted antes de la reunión. Vamos a orar. Padre, he hablado lo que habíamos hablado que yo iba a decir. El crecimiento o la forma, Señor, de acogerlo es tuyo.
Si alguien está triste, Padre bueno, no permitas que nadie salga de este lugar sin recibir tu bendición. De tal forma que tu amor y tu gracia se muevan en medio de nuestro ser. Y que la iglesia esté consciente de que tú vienes pronto y que necesitamos romper todas las barreras que se levanten. Señor, si hay algún pecado en nosotros, perdónanos y permite que podamos adorarte, servirte, caminar contigo y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentar.